¿Alguna vez te has preguntado qué sentirías si te despertaras un día y tu nombre ya no te perteneciera? Si tus manos, tu cuerpo, tus pensamientos, tu vida entera fuesen ahora propiedad de otro, marcado con hierro al rojo vivo como si fueras ganado, y sin derecho a negarte siquiera a una orden que te llevara a la muerte. ¿Podrías soportarlo? ¿Resistirías días, semanas, años, o simplemente te rendirías? En el vasto y glorioso Imperio Romano, donde los emperadores se bañaban en mármol y las fuentes escupían vino, coexistía una realidad que los poetas evitaban escribir: la esclavitud. Una sombra oscura y brutal, invisible en las grandes historias de conquista, pero latente en cada ladrillo de las ciudades, en cada copa de oro levantada en un banquete. Porque Roma no fue construida solo con fuerza militar ni genialidad política. Fue cimentada sobre los huesos y la sangre de los esclavos. Y entre ellos, hubo uno que destacó. No por poder, no por riqueza. Destacó por sobrevivir. Su nombre era Tiro. Un nombre que significa novato o recién llegado. Un nombre que le fue impuesto al ser arrebatado de su aldea natal en Tracia el 17 de mayo del año 64 después de Cristo, cuando apenas tenía 14 años. Era hijo de un herrero y una mujer que le cantaba himnos al amanecer. Nunca más volvió a escuchar esa voz. Lo capturaron durante una redada romana que arrasó pueblos enteros en la región de Moesia, como represalia por una rebelión local. Los legionarios no diferenciaban entre culpables o inocentes. Tiro fue encadenado junto a su madre y otros 27 prisioneros. 3 días después, su madre fue ejecutada por escupirle en la cara a un centurión. Él la vio morir, impotente, y algo dentro de él cambió para siempre. Ahí comenzó su muerte emocional, pero también el nacimiento de su voluntad de resistir. Aquel muchacho llegó a Roma tras un mes de viaje en condiciones inhumanas. Los testimonios de otros esclavos recordaban a Tiro como el único que no lloró en todo el camino, pero cuya mirada hablaba más fuerte que cualquier lamento. Se decía que sus ojos estaban hechos de piedra volcánica. Dicen que uno de los comerciantes que lo compró por 240 denarios dijo: «Hay algo inquietante en este niño. No grita, no pregunta, pero uno siente que te juzga cada vez que respira». Tal vez no deberías conocer esta historia. Tal vez prefieras seguir pensando en Roma como la cuna de la civilización. Pero si decides seguir leyendo, debes saber que hay cosas que no podrás olvidar jamás. Una vez que veas lo que vio Tiro, la historia antigua nunca volverá a ser la misma para ti. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Tiro no nació esclavo. En su aldea al norte del Danubio, era un niño más que corría entre los campos de trigo, que aprendía a templar el hierro con su padre y a cantar antiguas melodías tracias con su madre. Vivía en una casa de madera con un techo de paja que olía a humo y pan recién horneado. Sus manos estaban endurecidas por el trabajo, pero su corazón aún no conocía el miedo. A los 12 años, ya podía forjar una punta de lanza sin ayuda. Su padre le prometía que, si continuaba así, algún día heredaría el taller familiar. Pero todo cambió en la primavera del año 64 después de Cristo, bajo el reinado de Nerón. Los romanos, decididos a sofocar cualquier disidencia en las regiones fronterizas, enviaron tropas a castigar a las tribus que se negaban a pagar tributo. Su aldea fue tomada en menos de una hora. No hubo advertencia, no hubo juicio. Las llamas devoraron los hogares. El humo dibujaba en el cielo una advertencia muda: resistir es inútil. Tiro fue uno de los pocos jóvenes capturados con vida. Lo ataron con sogas a un poste y lo dejaron bajo el sol durante 2 días, sin agua. Su madre, apresada junto a él, gritó su nombre hasta quedarse sin voz. Cuando escupió a uno de los legionarios, la arrastraron frente a todos y la degollaron con un cuchillo desafilado. Él no lloró, no porque no sintiera dolor, sino porque algo se rompió. No había espacio para las lágrimas cuando el alma se ahogaba en rabia y desconcierto. Fue transportado a Roma en un convoy de esclavos junto a otros prisioneros. Durante el trayecto, aprendió una verdad que nunca olvidaría: en la esclavitud,
El dolor compartido no une, separa. Cada uno luchaba por sobrevivir un día más. Se robaban la poca comida entre ellos. Dormían en turnos, porque dormir era arriesgarse a no despertar. Un anciano que intentó consolarlo murió en la segunda semana, estrangulado por otro prisionero por un trozo de pan duro. Tiro no dijo nada, solo observó. Aprendió. Al llegar a Roma, fue llevado al mercado de esclavos del Foro Boario, cerca del río Tíber. Allí, las personas eran exhibidas como bestias. El cuerpo de Tiro fue untado con aceite para resaltar su musculatura. Le pusieron un cartel en el cuello. Edad, 14 años. Fuerte. Obediente. No habla latín. Lo empujaron desnudo frente a los compradores. Uno lo miró a los ojos y murmuró: «Este tiene fuego en el pecho». Fue comprado por una mujer de la nobleza, Domitia Lucilla, conocida por adquirir jóvenes para el servicio doméstico y como entretenimiento en sus fiestas privadas. Domitia lo llevó a su villa en las afueras de Roma, donde le fue asignado el nombre definitivo, Tiro. Ya no era el nombre de su padre. Ya no era Tracio. Ya no era libre. Aquel día, sentado en el piso frío del triclinium, observando cómo los sirvientes iban y venían con bandejas de plata, comprendió que el mundo que había conocido ya no existía. Y nadie lo recordaría. Pero algo en él no murió. Se mantuvo en silencio, sí. Obedeció, sí. Pero dentro, el fuego seguía ardiendo, como una brasa cubierta de ceniza, esperando el momento para resurgir. Uno de los esclavos veteranos, llamado Servus, alguna vez le dijo: «Muchos aquí dejaron de ser hombres para no sufrir. Tú aún eres peligroso, porque aún sueñas». Los días pasaban lentos. Tiro aprendía rápido. Aprendió latín en secreto, escuchando. Aprendió a interpretar gestos, tonos de voz, silencios. Aprendió que el poder no siempre gritaba, a veces susurraba. Y mientras limpiaba los pisos de mármol o servía vino en los banquetes, observaba, escuchaba, memorizaba. A los 15 años, ya era uno de los esclavos más eficientes. Pero también, el más reservado, el más impenetrable. Los demás lo evitaban. Decían que hablaba solo por las noches, que se despertaba empapado en sudor, repitiendo nombres que nadie conocía. Un niño esclavo llamado Publius decía: «Tiro no duerme. Tiro espera. No sé qué, pero espera algo». Y lo hacía. Tal vez ahora piensas que este es solo otro relato antiguo. Pero dime, si tú lo hubieras perdido todo a los 14 años, ¿seguirías esperando algo más que la muerte? O tal vez, aún hay algo en el que cambiará esta historia como nadie imagina. La mañana en que Tiro fue llevado nuevamente al mercado de esclavos, Roma amaneció envuelta en niebla, como si la ciudad quisiera ocultar su vergüenza bajo una sábana espesa y silenciosa. Tenía 15 años, y la villa de Domitia Lucilla había decidido deshacerse de él. No por falta de utilidad, sino porque, según sus palabras, el muchacho es demasiado observador, y eso no me gusta. Fue una frase dicha entre risas durante una cena, mientras el vino corría entre copas doradas y las risas retumbaban sobre el mármol. Nadie imaginó que esa decisión cambiaría su destino para siempre. Lo hicieron caminar descalzo hasta el Forum Venalium, el principal mercado de esclavos de Roma. Sus pies, endurecidos por el trabajo, no sangraron, pero su mente hervía con una mezcla de humillación y cálculo. Sabía que ese día no podía permitirse flaquear. No porque su dignidad importara, sino porque su futuro dependía de parecer útil, pero no peligroso. La plaza era un hervidero. Gritos, olores de carne y sudor, cadenas, comerciantes y clientes curiosos. Había hombres enjaulados, mujeres embarazadas con carteles que las ofrecían como fértiles y sumisas, niños a los que se anunciaba como perfectos para aprender. Y en medio de todo eso, estaba él, un joven tracio, de complexión fuerte, mirada firme y corazón endurecido. Uno de los vendedores, un tal Gaius, lo empujó al podio con la punta de una vara de madera. Este es un producto joven, sano, sin marcas. Trabajador silencioso. Buen valor a largo plazo. Como si hablase de una mula. Tiro fue examinado por hombres de manos frías. Le abrieron la boca para ver sus dientes. Le revisaron los brazos, el torso, los muslos.
no como quien mira un cuerpo, sino como quien inspecciona una herramienta. Una mujer tocó su mejilla con el dorso de la mano y murmuró: «Demasiado inteligente. Ese no es para mí». Otra comentó: «No me gusta cómo mira. Parece que juzga». Era cierto. Tiro los miraba a todos como si fuesen sombras, presentes, pero irrelevantes. Él ya no vivía allí. Solo esperaba. Fue vendido esa misma tarde por 330 denarios, un precio alto para un esclavo joven, pero no tanto como para levantar sospechas. Lo compró un hombre llamado Marcus Valerius Cotta, un patricio de costumbres extravagantes, coleccionista de manuscritos griegos y esclavos exóticos. Marcus era conocido por su gusto por lo raro, y Tiro, con su silencio inquietante, era justo eso, una rareza. En la casa de Marcus, Tiro fue asignado a la biblioteca. Su tarea era limpiar pergaminos, ordenar tablillas, mantener la colección de papiros griegos y latinos en perfecto estado. Para cualquier otro esclavo, esa habría sido una bendición. No había látigos, no había campos ni minas. Pero Tiro comprendió rápido que ese lugar era otra jaula, más sutil, más elegante, pero igualmente cruel. Marcus solía invitar a filósofos y poetas. Discutían sobre el alma, el destino, la libertad, mientras él, el esclavo, servía vino a los hombres que debatían si los esclavos tenían alma. En una ocasión, uno de los invitados, un estoico llamado Cassius Longinus, lo miró y le preguntó: «¿Tú qué piensas? El alma es libre aunque el cuerpo esté encadenado». Tiro respondió sin levantar la mirada: «El alma no se libera si debe obedecer para no morir». La sala enmudeció. Algunos rieron incómodos. Marcus lo golpeó esa noche, no por insolencia, sino porque, según él, los esclavos no deben sonar como hombres libres. Tal vez creas que la humillación más grande es el látigo. Pero no. La humillación más profunda es ser testigo de lo que podría ser y no poder alcanzarlo. Y lo peor es que no hay grillete más fuerte que ese pensamiento persistente: «Yo era otra cosa». Con el tiempo, Marcus se encariñó con él. No por ternura, sino por utilidad. Tiro comenzó a leer en voz alta los textos de Platón, luego los de Séneca. Sus habilidades se volvieron indispensables. Pronto comenzó a copiar manuscritos enteros con una caligrafía impecable. Marcus llegó a presumirlo frente a sus colegas como «mi pequeño sabio Tracio». Y sin embargo, no le permitía comer en la mesa, ni dormir bajo techo, ni hablar si no se le pedía. Porque, en el fondo, Tiro seguía siendo propiedad. Los demás esclavos de la casa lo veían con una mezcla de respeto y temor. Algunos decían que era invulnerable, que ninguna cadena lo ata del todo. Otros murmuraban que hablaba con los dioses antiguos en sueños. Una esclava joven, llamada Flavia, se enamoró de él. Tenía la risa fácil y los ojos tristes. Le dejó pequeñas ofrendas en su rincón de la biblioteca. Un dátil, una flor seca, una piedra con forma de corazón. Él no le correspondió. No porque no sintiera nada, sino porque sabía que el amor era un lujo que los esclavos no podían permitirse. Años después, Flavia sería vendida a otra casa. Su última frase para Tiro fue: «Tú no eres un esclavo, Tiro. Tú solo estás atrapado en una jaula de carne. Pero tu alma camina libre entre los dioses». Aquel día, Tiro no respondió. Solo inclinó la cabeza. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, lloró. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has sentido libre por fuera, pero prisionero por dentro? Lo que viene a continuación en la vida de Tiro te hará cuestionar si la libertad es algo que se tiene, o algo que se conquista cada día, incluso encadenado. La casa de Marcus Valerius Cotta ardió en llamas el 5 de septiembre del año 69 después de Cristo, durante una noche agitada en la ciudad, mientras se desarrollaban enfrentamientos entre facciones de poder tras la muerte de Nerón y en plena crisis del llamado Año de los Cuatro Emperadores. Nadie supo con certeza si fue un accidente o un acto de sabotaje. Algunos dijeron que uno de los esclavos de la cocina provocó el incendio como acto desesperado de venganza. Otros aseguraban que fueron los propios enemigos políticos de Marcus. Lo único seguro fue que, al amanecer, la biblioteca que Tiro había cuidado con esmero era solo humo y cenizas. Marcus no murió en el incendio,
pero sí en la ruina. Su fortuna se evaporó junto con sus manuscritos. Para saldar sus deudas, se vio obligado a vender a la mayoría de sus esclavos. Tiro fue nuevamente llevado al mercado. Por tercera vez en su vida, su destino sería decidido por la voz de otro. Pero esta vez, algo fue diferente. Tiro fue comprado por un hombre llamado Gaius Cassianus Priscus, un senador de mediana edad con reputación de severidad. Algunos lo llamaban el filo de mármol, porque hablaba poco, juzgaba rápido, y sus decisiones eran tan frías como definitivas. Era conocido por castigar a sus esclavos con crudeza, pero también por premiar con libertad a quienes demostraban utilidad absoluta. No era cruel por placer, era cruel por principio. Para él, la vida era jerarquía, y la obediencia era la única moneda verdadera. Durante el viaje a la casa de Cassianus, un esclavo anciano que lo acompañaba le susurró: «Si sobrevives aquí, puedes sobrevivir a cualquier cosa. Pero recuerda, no pienses, no cuestiones, no mires a los ojos a su esposa». La casa no era una villa alegre. Era un bastión silencioso en la colina palatina. Sus muros eran altos, sus pasillos oscuros. Tiro fue asignado a las tareas de archivo y contabilidad. Cassianus, obsesionado con el orden y los registros, requería exactitud y eficiencia. Tiro no tardó en sobresalir. Organizó los documentos con una precisión asombrosa. Redactaba informes en latín con elegancia. Aprendió incluso algo de griego para revisar transacciones antiguas. Cassianus notó su utilidad y comenzó a confiarle tareas más delicadas: copiar cartas, verificar registros de tributos, incluso organizar reuniones privadas. Pero aquella casa tenía un secreto mayor. Julia Domitilla, la esposa de Cassianus. Ella era joven, apenas 20 años, hermosa como un mito, pero con una tristeza latente en la mirada. A diferencia de su esposo, ella no creía que los esclavos fuesen simples herramientas. Y cuando conoció a Tiro, sintió algo que no había sentido desde su infancia: atención. No adulación, no servilismo. Atención real. Tiro no la miraba como un objeto, ni como una dueña, sino como alguien que existía realmente, detrás del velo de la riqueza. Sus encuentros fueron breves al principio. Palabras intercambiadas en la biblioteca, gestos sutiles en los pasillos. Ella le preguntaba por los libros que leía. Él respondía con monosílabos, pero sus ojos hablaban más. En una ocasión, Julia le dejó un papiro enrollado entre los estantes. Era un poema. Decía: «A veces, el ave más noble es la que no canta. No porque no sepa, sino porque aprendió que el canto trae cadenas». Tiro no respondió, pero a partir de ese día, cada vez que la veía, se le endurecía el pecho. No por amor, no aún, sino por miedo, porque si ella lo deseaba, él estaba perdido. Y si ella no lo deseaba, también. Una noche, durante un banquete en honor a un enviado de Vespasiano, Julia se acercó demasiado. Le rozó la mano al entregarle una copa. Fue un gesto casi invisible, pero no para Cassianus. Esa misma noche, lo mandó a encadenar. Lo golpearon durante horas, no por lo que hizo, sino por lo que podía haber hecho. «Los ojos también pecan», dijo el amo. Durante su recuperación, encerrado en una celda subterránea, Tiro tuvo fiebre, alucinaciones, visiones de su madre, de su aldea, de Flavia. Llamó a los dioses tracios. A veces gritaba en sueños. Uno de los guardias dijo: «Ese no es un esclavo. Es un animal herido. No sabemos si va a morder o a morir». Y sin embargo, sobrevivió. Cuando volvió al servicio, su cuerpo estaba más débil, pero su voluntad, más dura. Julia ya no le dirigía la palabra. No por miedo, sino por vergüenza. Ella lo había condenado sin querer. Él no la odiaba, pero tampoco la perdonaba. Pasaron 3 años en aquella casa. 3 años en los que Tiro perfeccionó el arte de volverse invisible. De ser eficiente, obediente, inofensivo. Pero dentro de sí, algo se cultivaba, una idea. La libertad no se pide, se construye, aunque tarde una vida entera. Cassianus, impresionado por su utilidad, llegó a pronunciar una frase que quedó registrada en una carta a un colega: «Tengo un esclavo que vale más que mis escribas libres. Si fuera ciudadano, lo mandaría al Senado, pero entonces dejaría de ser útil». ¿No te parece curioso? A veces,
El mayor enemigo de un hombre libre es aquel que lo considera valioso, pero no humano. ¿Y tú, que lees esto? ¿Crees que alguien puede conservar el alma intacta tras tanto dolor, traición, silencio? Lo cierto es que lo peor para Tiro aún no había comenzado. En el invierno del año 73 después de Cristo, tras la muerte de Cassianus por una hemorragia cerebral durante una audiencia senatorial, la vida de Tiro volvió a pender de un hilo. La casa pasó a manos del hermano del difunto, Lucius Cassianus, un hombre con menos inteligencia y más ambición. Donde Cassianus había visto en Tiro una herramienta precisa, Lucius solo vio una carga innecesaria. ¿Para qué quiero un esclavo que lee papiros si necesito cosechas?, fue su justificación. Y así, en una sola mañana, Tiro fue encadenado y enviado a una latifundia, una finca agrícola en la región de Campania, donde los esclavos eran solo números, no nombres. Allí, el trabajo no era mental, era físico. Y despiadado, Tiro fue arrojado entre decenas de hombres famélicos, muchos con la espalda marcada por látigos, otros con dedos amputados por accidentes no atendidos. Su nuevo hogar era un barracón de piedra, sin camas ni privacidad, donde el hedor se mezclaba con las plegarias nocturnas en idiomas que ya nadie entendía. Su día comenzaba antes del amanecer y terminaba bien entrada la noche. Trabajaba en los campos de olivos, cavando, transportando piedras, arando tierra seca con herramientas oxidadas. La alimentación era escasa, pan duro, agua sucia, a veces un puñado de garbanzos. La vigilancia era constante. Cada esclavo tenía asignada una cuota diaria, y quien no la cumplía era castigado frente a todos. El capataz, un exlegionario llamado Decimus, se enorgullecía de no tener alma. Aquí no hay espacio para los filósofos. Si tienes ideas, escúpemelas antes de que te las saque con el látigo, le dijo a Tiro el primer día. A Tiro le tomó una semana acostumbrarse al dolor físico, pero lo que más le costó fue el vacío mental. Por primera vez en su vida, su inteligencia no le servía de nada. Allí no se leían libros. Allí solo se sobrevivía a golpes. Los otros esclavos lo veían con desconfianza. Algunos, incluso con desprecio. Había un código tácito en el campo. Los que venían de casas patricias eran esclavos mimados, débiles, propensos a quebrarse. Pero Tiro, al contrario, aguantó. No discutió. No lloró. No flaqueó. Día tras día, rompía la tierra con una fuerza silenciosa. Su cuerpo, ya curtido por el dolor, comenzó a endurecerse aún más. Su espalda se llenó de cicatrices, pero su espíritu seguía latiendo, en silencio. Entre los esclavos había uno que se hablaba con él, un galo llamado Brennus, que había sido soldado en la rebelión de Vercingetorix y que llevaba 20 años en el campo. Brennus era gigantesco, con la voz rota y una mirada lejana. Se convirtió en una especie de sombra protectora de Tiro. «Tú no viniste a morir aquí», le decía. «Tú tienes los ojos de los que aún creen en otra cosa». Tiro y Brennus compartían silencios, no confesiones. Pero a veces, al caer la noche, hablaban del pasado, de los montes tracios, de las canciones que las madres cantaban a sus hijos, de las estrellas que parecían más cercanas en su tierra. «Aquí no hay cielo, Tiro, solo techo de dolor», dijo Brennus una noche. Y Tiro, por primera vez en años, le respondió con una frase que se le quedó grabada. «Pero mientras recordemos que hay un cielo, ya no somos completamente de aquí». Pasaron 2 años así. Tiro trabajaba como una bestia, pero planeaba como un hombre. Observaba, escuchaba, memorizaba los cambios de guardia, las rutas de los capataces, los huecos en las murallas de piedra. Nunca reveló su conocimiento del latín ni su antigua vida. Era solo el tracio silencioso. Hasta que un día, su identidad fue traicionada por un papel. Un inspector del Senado, de paso por la finca, escuchó a un esclavo corregir en voz baja el uso de una palabra en un registro. Se giró. Vio a Tiro. Le hizo preguntas en latín culto. Tiro no respondió. Pero ya era tarde. El inspector escribió una nota. «Este esclavo es letrado. Podría ser útil en las minas de documentación de Hispania». Y así, en el otoño del año 75 después de Cristo, Tiro fue separado de Brennus, quien lloró por primera vez en años,
y enviado con una caravana de prisioneros a las minas de Cartago Nova. Si creías que el campo era lo peor que podía vivir un hombre, espera a ver lo que es una mina romana. Algunos entraban, pocos salían, y los que salían nunca volvían a ver la luz de la misma forma. Decir que las minas romanas eran un lugar cruel sería un insulto a la palabra crueldad. Eran un infierno tallado en la tierra. Lugares donde los hombres no vivían, se desgastaban. Lugares donde los esclavos no morían, se extinguían. Tiro llegó a Cartago Nova, Hispania, en el invierno del año 75 después de Cristo, tras 15 días de viaje dentro de una celda móvil de madera, con poco aire y sin más alimento que gachas frías y agua estancada. El convoy transportaba esclavos destinados a la mina de plomo y plata del Monte Argentum, una de las más activas del imperio. Algunos venían encadenados desde Egipto, otros desde Numidia. Pero todos tenían algo en común: eran considerados desechables. Los romanos no empleaban ciudadanos en las minas. Solo esclavos, prisioneros de guerra y condenados. Las condiciones eran tan extremas que incluso los soldados se rehusaban a patrullar dentro por más de unas horas. El aire era tóxico, espeso, cargado de polvo metálico. Los túneles eran bajos y húmedos, con estructuras de madera que crujían como huesos al borde de la fractura. Al llegar, Tiro fue recibido por un supervisor llamado Gracchus, un hombre calvo, sin oreja derecha y con los dientes limados en punta. Lo primero que hizo fue marcarlo. Con una vara de hierro al rojo vivo le imprimieron una letra M en el hombro, indicando que pertenecía al complejo minero. El olor de la carne quemada provocó que muchos gritaran. Tiro no. Solo apretó los dientes. Gritar era concederles algo. Él no concedía nada. Su jornada comenzaba antes del amanecer. Le daban un pico, una antorcha, y lo hacían descender por túneles de hasta 60 metros, excavados a mano y apenas más anchos que su propio cuerpo. Allí pasaban entre 10 y 12 horas sin ver la luz. El trabajo era romper roca, extraer mineral, cargar sacos pesados y empujar vagonetas por corredores donde apenas cabía un aliento. La respiración se volvía más corta cada semana. Muchos comenzaban a toser sangre al mes. Los que colapsaban eran apaleados. Los que no se levantaban eran enterrados en el mismo túnel y reemplazados al día siguiente. Sin ceremonia, sin nombre. A los 2 meses, Tiro había perdido más de 15 kilos. Su piel, antes morena por el sol de Tracia, se volvió pálida y ceniza. Las venas de sus manos se inflamaban por el esfuerzo continuo. Las uñas se desprendían. Pero él seguía, con la mandíbula apretada, con los pensamientos fijos. Porque rendirse no era opción. Porque, aunque el cuerpo dolía, su mente seguía calculando, observando, resistiendo. Un día, un joven esclavo llamado Aelius, de apenas 12 años, fue aplastado por un derrumbe. Tiro estuvo allí. Intentó levantar la viga. Gritó por ayuda. Nadie acudió. Cuando el capataz llegó, observó el cuerpo destrozado y dijo simplemente: una boca menos que alimentar. A partir de ese día, Tiro no volvió a hablar durante 3 semanas. Los demás comenzaron a temerle. Un compañero, Veturius, un galo de rostro deformado por antiguas torturas, dijo en voz baja: este tracio tiene fuego en el alma. Si no muere aquí, arderá algo grande por su culpa. Los castigos eran diarios. No por insubordinación, sino por estadística. Golpear mantenía el orden. Tiro fue azotado 6 veces durante sus primeros 100 días. La 4ª vez fue por mirar a un soldado demasiado tiempo. La 6ª, por ayudar a un compañero enfermo. Le dejaron marcas abiertas en la espalda, que se infectaron durante semanas. No recibió medicina, solo vinagre y silencio. Una noche, en su lecho de piedra, Tiro escribió su nombre con sangre en la pared. Nadie más lo vio. Era su forma de recordarse que aún existía, que aún era alguien, que su historia aún no había terminado. ¿Qué mantiene vivo a un hombre cuando ya no hay cuerpo que resistir, ni mente que soñar? Tal vez solo una cosa: la promesa interior de que, si sobrevive, alguien algún día conocerá su historia. Hubo un rumor. Un supervisor comentó entre susurros que el emperador Vespasiano planeaba conceder una amnistía a ciertos esclavos de valor administrativo,
para trasladarlos a obras públicas en Roma. Era solo una posibilidad. Pero para Tiro, era suficiente. No por la libertad, sino por la oportunidad de salir de ese abismo. Porque ya no quería vivir. Pero no estaba dispuesto a morir allí. No aún. A los 8 meses en la mina, Tiro contrajo fiebre. Su cuerpo se desplomó frente a una pila de piedras. Lo arrastraron al barracón de los enfermos, una habitación con más moscas que medicina. Muchos morían allí a los 3 días. Tiro duró 5. Y entonces se levantó. Nadie lo creyó. Un centurión dijo: «Ese bastardo Tracio no es humano. No sé qué dioses lo miran, pero no quiere morirse». Y no lo haría. No todavía. Porque una carta cambiaría su destino. Y lo llevaría directo al corazón de Roma, donde descubriría que el mayor castigo no es el látigo, ni la mina, ni la humillación. El mayor castigo es tener que perdonar a quienes te hicieron perderlo todo. Tiro regresó de la muerte con el cuerpo tembloroso, los labios resecos y los ojos huecos. Nadie lo celebró. En las minas, la vida no tenía precio, pero tampoco tenía valor. Solo era útil quien podía cargar, romper, obedecer. Y Tiro aún podía. Eso bastaba. Fue reasignado a un grupo de esclavos que transportaban mineral a la costa. Caminatas de más de 20 kilómetros con sacos a la espalda bajo el sol abrasador de Hispania. Ya no hablaba con nadie. Ya no respondía si lo llamaban. Algunos creían que había quedado sordo por la fiebre. Otros pensaban que su mente se había roto. Pero Tiro estaba más consciente que nunca. Solo había hecho lo que muchos hombres libres hacen todos los días: desconectarse para seguir existiendo. Su alma ya no era suya. Se sentía flotando sobre su cuerpo, como un espectador cansado. Obedecía sin pensar. Comía sin gusto. Dormía sin sueños. Y, sin embargo, algo dentro de él resistía. Una chispa remota que no se apagaba. Una frase que le repetía en lo más profundo de su silencio: «Aguanta un día más. Solo uno más». Fue entonces cuando llegó la carta. La misiva venía sellada con el símbolo del Senado. Había sido escrita por un antiguo filósofo que había conocido a Tiro en casa de Marcus Valerius años atrás, y que ahora, por intrigas políticas, deseaba esclavos letrados para su archivo privado en Roma. Tiro fue uno de los nombres mencionados. Tal vez por compasión. Tal vez por puro capricho. Pero esa carta fue su pasaje. 2 meses después, tras una lenta travesía en barco, Tiro volvió a ver las murallas de Roma. Y al poner un pie sobre el puerto de Ostia, no sintió alivio. Sintió miedo, porque sabía que su cuerpo había regresado, pero su alma no estaba segura de querer hacerlo. Fue comprado por Gaius Flaccus Piso, un senador retirado con intereses en historia, filosofía y astrología. Piso era amable, pero distante. Veía a los esclavos como si fueran sombras útiles, no enemigos. Asignó a Tiro al archivo de su domus, donde debía clasificar tratados de Cicerón y cartas de emperadores pasados. El trabajo era mecánico, pero tranquilo. Le daban pan, agua fresca, y hasta podía dormir bajo techo. Nadie lo golpeaba. Nadie le gritaba. Y sin embargo, Tiro no sentía nada. Podía caminar por los pasillos de mármol sin miedo. Pero cuando escuchaba pasos a sus espaldas, su cuerpo se tensaba. Cuando alguien levantaba la voz, sus dedos temblaban. Tenía pesadillas todas las noches. A veces se despertaba jadeando, creyendo estar enterrado vivo en un túnel. A veces despertaba gritando el nombre de Aelius, o de su madre. No todos los látigos dejan marcas en la piel. Algunos rompen cosas que nadie más ve. Los otros esclavos lo evitaban. Decían que estaba roto. Uno de ellos, un cocinero africano llamado Sefu, le ofreció pan caliente un día. Tiro lo miró sin hablar. No lo tomó. Solo se fue. Sefu dijo luego: «Ese hombre ya no es hombre. Es un eco. Y los ecos no comen pan». Pero hubo alguien que lo vio diferente. Su nombre era Livia, una esclava joven, romana de nacimiento, vendida por deudas de su padre. Era copista en la misma biblioteca. Tenía la piel clara, el cabello trenzado y una voz suave, como un arroyo que no sabe que aún fluye. Al principio, solo lo observaba. Luego empezó a hablarle. Él no respondía, pero ella insistía.
Día tras día, le narraba historias mientras ambos copiaban pergaminos, leyendas de dioses enamorados, guerras perdidas, amores imposibles. Una tarde, le dijo, ¿sabes qué me dijeron una vez? Que cuando tu cuerpo deja de amar, tu alma se esconde detrás de tus costillas. Pero que si alguien logra cantarle bajito, puede volver a salir. Tiro no respondió. Pero esa noche, soñó por primera vez con algo distinto a muerte. Soñó que caminaba por un bosque, y alguien le tocaba la mano. No veía el rostro, pero sabía que no estaba solo. Las semanas pasaron. Tiro comenzó a hablarle en voz baja, a aceptar el pan que ella le dejaba, a corregir sus errores de latín, a reírse apenas. Y un día, sin pensarlo, tocó su mano. No por deseo, por reconocimiento, porque por fin había encontrado a alguien que no le pedía nada, solo que existiera. Pero el pasado no se entierra fácil. Un día, durante una visita del hijo de piso, un joven arrogante y cruel, Livia fue llamada para servir el vino. Él intentó tocarla. Ella lo esquivó. Tiro lo vio. Y por primera vez en años, sintió rabia. No miedo. No cautela. Rabia. No dijo nada. Pero aquella noche, mientras el joven dormía, Tiro entró en su cuarto. No con un arma. No con venganza. Solo con una carta. La dejó en su mesa. Era un texto escrito por Cicerón sobre la esclavitud y la dignidad del espíritu. La última frase decía, no es esclavo quien obedece, sino quien se olvida de sí mismo. El joven nunca dijo nada, pero nunca más tocó a Livia. Y a la semana siguiente, Tiro fue convocado por Piso. Le dijo, dicen que antes eras una bestia rota, pero yo creo que te has vuelto más peligroso ahora que pareces manso. Tiro no negó ni afirmó. Solo dijo una frase. El cuerpo puede arrodillarse, pero el alma, si aprende a levantarse, no vuelve a caer. Y Piso, tras un silencio incómodo, respondió, lo sabremos pronto. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que tu alma se escondió detrás del pecho? ¿Crees que puede volver a salir si alguien le habla en voz baja? Porque Tiro está a punto de enfrentar una decisión. Y esta vez, no solo está en juego su vida, sino la de alguien más. Roma recordaba a Espartaco con vergüenza silenciosa. Habían pasado más de 100 años desde la última gran rebelión de esclavos, pero su sombra aún recorría los pasillos del Senado y los mercados de carne humana. Nadie lo nombraba en voz alta, pero todos lo temían. La historia de Espartaco era una amenaza constante, la prueba de que incluso el esclavo más roto podía alzarse con una espada y hacer temblar imperios. Tiro conocía su nombre desde niño. Su padre, Herrero Tracio, le había contado la leyenda del gladiador esclavo que rompió sus cadenas y lideró a miles de hombres en busca de libertad. Espartaco no murió derrotado. Murió peleando. Y por eso aún se le teme. Esa frase, que de niño sonaba lejana, ahora ardía en su mente como un tambor que no dejaba de sonar. Livia fue quien encendió la chispa sin saberlo. Ocurrió una mañana, cuando un nuevo esclavo fue azotado en público por romper un jarrón. Era un muchacho joven, apenas mayor que Aelius, con el rostro aún redondo por la infancia. Tiro no soportó la imagen. La sangre cayendo por su espalda. El grito apagado. La mirada rota. Fue un espejo. Fue una advertencia. Y fue el momento exacto en que algo dentro de Tiro cambió para siempre. Esa noche, mientras limpiaba las tablillas de cuentas, comenzó a escribir en código. Pequeños mensajes, instrucciones, señales. No firmaba con su nombre, pero los dejaba en lugares específicos, en los cuartos de los cocineros, en las zonas de descanso de los copistas, bajo la mesa de mármol donde Livia solía leer. No pedía una revuelta inmediata. Solo sembraba una idea. No somos cosa. Somos gente. Nadie recuerda a los que obedecen para siempre. Espartaco sangró, pero aún camina entre nosotros. Al principio, nadie reaccionó. El miedo era más fuerte que la esperanza. Pero luego comenzaron los murmullos. Los esclavos se miraban diferente. Algunos dejaban de bajar la cabeza. Otros empezaron a hablar de lo que harían si fueran libres. No eran planes, eran sueños. Y a veces, un sueño compartido es más peligroso que una espada. Tiro no hablaba.
No organizaba nada en voz alta, pero cada gesto suyo se volvió símbolo. Cuando uno de los guardias insultó a una copista, Tiro le sostuvo la mirada. Cuando otro golpeó a un sirviente, Tiro intercedió y recibió el castigo sin soltar un solo quejido. Los demás empezaron a verlo como algo más que un compañero, como una llama que aún no se apagaba. Livia fue la primera en decírselo. «Te has vuelto un mito, Tiro». Él negó con la cabeza. «No soy un mito. Soy solo un hombre que ya no tolera ver morir a los demás con la boca cerrada». Ella lo miró con los ojos húmedos. «¿Y si te matan? Entonces que mi muerte sirva para que alguien más deje de callar». El momento decisivo llegó con una carta interceptada. Piso había recibido instrucciones de vender a parte de su servidumbre por cuestiones económicas. Livia estaba en la lista. La iban a trasladar a una villa en Sicilia. Y Tiro sabía lo que eso significaba. Nadie regresaba de las fincas sicilianas. Eran agujeros negros para el alma. Tiro no lo pensó. Esa misma noche, se acercó al cuarto del capataz y le robó las llaves. Sabía que no tenía tiempo. Sabía que cualquier error costaría vidas. Pero también sabía que la libertad no se espera. Se arriesga. Despertó a Livia en la madrugada. «Vamos». «¿A dónde?» «No lo sé. Pero ya no aquí». Ella dudó. Él no. Porque no se trataba de escapar. Se trataba de elegir. Por primera vez, de tomar una decisión que no naciera del miedo. Solo 3 esclavos lo siguieron. El cocinero se fue. Una anciana lavandera que apenas podía caminar. Y un joven sin nombre, con la mirada marcada por la mina de la que también había escapado. No llegaron lejos. Fueron capturados al alba, a menos de 2 leguas de la ciudad. Los soldados no preguntaron. Golpearon primero. Tiro intentó resistirse. Lo derribaron con una lanza en la pierna. A Livia la arrastraron gritando. A Sefu lo mataron en el acto. La anciana cayó en el camino y fue dejada para que muriera sola. Y entonces sucedió algo inesperado. Piso no los mandó ejecutar. No por clemencia, sino por cálculo. Convocó a los demás esclavos. Les mostró a Tiro encadenado, sangrante, y dijo: «Esto es lo que pasa con los que creen en fantasmas como Espartaco». Pero al mirarlo, los esclavos no vieron derrota. Vieron a un hombre en pie. Vieron fuego. Y Piso lo supo. Lo sintió. Por eso, al día siguiente, mandó que Tiro fuera vendido de nuevo. Esta vez, como gladiador, al Ludus Magnus, el mayor centro de entrenamiento de Roma. Porque lo entendió demasiado tarde. Algunos hombres no mueren bajo el látigo. Solo se transforman. ¿Y tú? ¿Crees que aún quedan hombres capaces de morir por otros sin pedir nada a cambio? ¿Qué pasaría si uno de ellos tuviera la oportunidad de luchar, no con cadenas, sino con una espada? Porque el siguiente capítulo no es de sumisión, es de combate. Cuando Tiro fue arrojado a las puertas del Ludus Magnus, no pensó en sobrevivir. Pensó en Livia. La habían separado la misma noche en que fueron capturados. No supo si fue vendida, encerrada o ejecutada. Lo único que recordaba era su rostro lleno de polvo, los ojos sin lágrimas y la frase que logró gritar antes de que se la llevaran. «No olvides quién eres». Tiro no lo olvidó, porque su nombre, su dolor y ella, ya eran inseparables. Livia no era solo una mujer que lo había amado. Era la única que lo había recordado como hombre, no como cosa. Su existencia era la prueba de que aún tenía alma. El Ludus Magnus, construido al lado del Coliseo, no era una prisión, era una fábrica de muerte. Allí, los esclavos eran convertidos en gladiadores. No por honor, no por gloria, por espectáculo. El pueblo romano quería sangre, y los que sobrevivían lo suficiente, se convertían en leyendas breves, útiles para unos cuantos aplausos y monedas. El primer día, Tiro fue despojado de su ropa, afeitado y rociado con vinagre para purificarlo. Le dieron un nombre de combate, Mors, que en latín significa muerte. No por mérito, sino por ironía. Los entrenadores apostaban que no duraría más de 3 enfrentamientos. El doctore, un veterano hispano llamado Lucan, no perdió tiempo. Aquí no se entrena para vivir. Aquí se entrena para morir con estilo. Si eso no te parece bien, muérete rápido. Pero Tiro no era como los demás reclutas.
No rugía. No se enojaba. No insultaba. Solo observaba. Aprendía. Sus músculos, ya curtidos por el campo y la mina, respondían como resortes dormidos. Su mente, endurecida por el dolor, no se nublaba con la rabia. Era frío, preciso, letal. A las 2 semanas, ya era el mejor con el Gladius. A las 4, había vencido en 3 entrenamientos sangrientos. A las 6, empezaron a temerlo. Los demás gladiadores lo respetaban, pero no se le acercaban. Uno de ellos, llamado Octavianus, dijo una vez: «Ese no lucha por vivir. Lucha porque está esperando algo. No sé qué, pero si lo consigue, será el último rostro que veamos». Tiro dormía poco. Entrenaba más de lo necesario. Comía con lentitud, como si saboreara cada bocado por última vez. Y cada noche, en su rincón del barracón, afilaba la hoja mientras susurraba: «Livia, Livia, Livia». Hasta que una noche, ella apareció. No en sueños, no en alucinaciones. Real. Había sido comprada por un senador amante de los combates. Uno de los patrocinadores de Ludus. La traía a veces como acompañante silenciosa. Una esclava con la mirada baja, vestida de lino caro, con brazaletes de oro para aparentar que no era propiedad. La vio por primera vez desde lejos, entre el público de una pelea. Y aunque su rostro intentaba no moverse, sus ojos lo buscaron. Y lo encontraron. Solo un segundo. Fue suficiente. El combate terminó con Tiro de pie, y su oponente sangrando. Cuando el público pidió clemencia, Tiro obedeció. No porque el hombre lo mereciera, sino porque Livia lo estaba viendo. Esa noche, escribió en una tablilla rota: «Si estás viva, no estoy solo. Si me miras, aún existo. Si me amas, entonces ya no soy esclavo, aunque muera mañana». La tablilla nunca llegó a ella, pero al día siguiente, la vio de nuevo. Más cerca, en los pasillos del Ludus, acompañando al senador. Pasaron uno junto al otro. No hablaron, no se tocaron, pero ella, al rozar su túnica, dejó caer algo al suelo. Una flor seca. La misma flor que ella solía dejarle en la biblioteca de piso, años atrás. Tiro la recogió, y por primera vez desde la mina, sonrió. No fue un gesto amplio. Fue apenas una grieta en el muro. Pero fue suficiente para que el doctor le dijera: «Ahora si tienes miedo de morir, alguien volvió a tocarte el alma. Cuidado. Eso te puede matar más rápido que una espada». Y tenía razón, porque en el siguiente combate, Tiro dudó. Su oponente era un hombre más joven, torpe, con miedo en los ojos. Un esclavo recién llegado. Al primer golpe, Tiro lo desarmó. El joven cayó de rodillas. El público rugió. El pulgar del magistrado bajó. Tiro no se movió. Los gritos se alzaron. El doctor corrió hacia él, enfurecido. «Hazlo». Tiro levantó la espada, pero no la bajó. Miró al muchacho, luego al cielo abierto del Coliseo. Y entonces gritó. No palabras, solo un rugido seco, contenido durante años. No mató. Ese día, lo encerraron. Le prohibieron combatir durante semanas. Fue golpeado, castigado, pero el rumor ya corría. Mouse ha decidido a quién matar y a quién no. Y entre los esclavos, eso lo convertía en algo más que un gladiador. Lo convertía en un símbolo. Livia no volvió a aparecer por semanas. Pero en una noche silenciosa, un guardia le pasó un pergamino arrugado mientras lo conducía al baño. No dijo nada, solo se lo entregó. Era su letra. Y decía: «No quiero que mueras, pero si lo haces, haz que valga la pena. Haz que Roma recuerde que Mouse también tuvo un corazón». ¿Y tú? ¿Alguna vez amaste a alguien en el peor momento? ¿Arriesgarías tu única oportunidad de vivir, solo por recordar que también eres humano? Porque Tiro ya no lucha por él. Lucha por ella. Y por todos los que no pueden gritar. En Roma, un esclavo podía comprar su libertad, pero que la ley lo permitiera, no significaba que el sistema lo hiciera fácil. Había que pagar un peculium, una suma de dinero que el amo podía aceptar, o no, como compensación por liberar a su propiedad humana. La mayoría jamás llegaba a reunirlo. Otros morían el día antes.
Algunos eran traicionados por sus propios amos, que tras recibir la suma, simplemente los revendían. Tiro lo sabía. Y aún así, comenzó a ahorrar. No con monedas, porque no tenía, sino con favores, información, silencios, combates. El Ludus Magnus no solo formaba gladiadores, los vendía al mejor postor para combates privados, apuestas secretas, duelos organizados por senadores corruptos. Y ahí, en la sombra del oro sucio, se movía un mundo paralelo, el mundo de los esclavos que sabían negociar su dolor. Tiro, tras su acto de misericordia, se volvió más valioso. Lo llamaban el que decide. Los ricos pagaban el doble por verlo luchar, por la incertidumbre de si mataría o no. Y cada vez que combatía en una arena clandestina, una parte del dinero iba al peculium, el suyo. El doctor Elucan lo sabía, y le permitió seguir, bajo una condición. No hables de libertad. No hables de justicia. Solo lucha, y puede que algún día compres tu silencio. Tiro aceptó, pero no luchaba por callar. Luchaba por escapar. Y no solo él. Livia seguía en Roma. A través de rumores, cartas clandestinas y miradas robadas, supo que aún pertenecía al senador, pero que estaba enferma. Tosía sangre. No la dejaban salir. La habían castigado por complicidad emocional. Una acusación estúpida, pero letal para un esclavo. Tiro comenzó a desesperar. Las monedas no llegaban lo suficientemente rápido. Y Roma, siempre hambrienta, pedía más sangre, más combate, más gloria. Un día, un mercader egipcio le ofreció una suma secreta a Lucan. Quería que Tiro peleara a muerte en Alejandría. Prometía una bolsa generosa, más que suficiente para comprar su libertad y la de Livia. Lucan se lo contó. Una sola pelea. En Egipto. Si sobrevives, serás libre. Tú y la mujer. Tiro lo miró sin pestañear. ¿Y si no vuelvo? Lucan sonrió. Entonces seguirá siendo una leyenda. ¿No es eso mejor que seguir siendo un recuerdo roto? La oferta era real. El contrato, casi sellado. Pero algo dentro de Tiro no encajaba. ¿De qué serviría la libertad si significaba dejar atrás a los que aún vivían encadenados? ¿Y si él se salvaba, pero el sistema seguía? ¿Y si su historia terminaba como tantas otras, con un solo hombre huyendo, y miles quedando atrás? Esa noche no durmió. Releyó una carta de Livia, pasada en secreto. Decía: si logras ser libre, no te escondas. Sé el eco de los que murieron gritando sin voz. Haz que el látigo tiemble de vergüenza cuando alguien diga tu nombre. Entonces lo entendió. La libertad no se compraba. Se cobraba. Y no con oro. Con verdad. Con fuego. Con actos que ningún emperador pudiera borrar. Al amanecer, Tiro se presentó ante Lucan. No voy a Alejandría. ¿Te has vuelto loco? ¿Estás rechazando tu libertad? No. La estoy reclamando a mi manera. Lucan lo observó con rabia y miedo, porque sabía que ese hombre ya no quería salvarse. Quería incendiar Roma, y lo haría desde la arena. Se inscribió voluntariamente para el gran evento del mes siguiente, los Juegos Imperiales, donde lucharían los mejores gladiadores ante los ojos del mismísimo emperador Tito. Sería transmitido a todo el pueblo. Todos mirarían. Tiro no iría a matar, iría a hablar. ¿Y tú? ¿Crees que la libertad se mendiga o se arranca? ¿Te quedarías callado si supieras que tu voz, por una sola vez, podría cambiarlo todo? Porque el próximo capítulo no es solo el final de la historia de Tiro. Es el inicio de algo que nadie, ni siquiera Roma, podría controlar. El Coliseo estaba lleno. Era el 1 de octubre del año 80 después de Cristo, en pleno apogeo de los Juegos Imperiales celebrados por el emperador Tito tras la inauguración oficial del gran anfiteatro. Más de 50.000 personas coreaban, bebían, reían, sin saber que estaban a punto de presenciar algo que no cabía en ninguna lista del espectáculo. Tiro caminó por el túnel de entrada en completo silencio. Vestía una túnica corta, sin armadura. Llevaba una espada corta, desgastada, y una daga escondida en el cinturón. No por estrategia, por símbolo, porque todo lo que vendría sería una elección, no un reflejo. Al otro lado de la arena, su oponente esperaba, un germano gigantesco,
famoso por haber degollado a 6 hombres en una sola pelea. El público pedía sangre. Los tambores sonaban. Los heraldos gritaban. Pero Tiro no avanzó. Se detuvo en el centro del polvo. Y habló. No gritó. Solo habló. Su voz fue firme, profunda, como si viniera de siglos atrás. Mi nombre es Tiro. No soy Mours. No soy propiedad. Fui hijo. Fui amigo. Fui hombre. Y ustedes me convirtieron en cosa. El silencio cayó como un manto. Los soldados miraron al emperador, esperándose mal. Tito no se movió. Intrigado. Curioso. Algo en esa escena le helaba la sangre. Tiro levantó la espada, pero no la apuntó a su oponente. La clavó en la tierra. He matado para su entretenimiento. He sangrado para su aplauso. Pero hoy, no moriré para su olvido. El público murmuraba. Nadie entendía si era una obra teatral, un error o una locura. Tiro sacó la daga. Y se cortó la palma de la mano. Dejó caer gotas sobre la tierra. Esta es la sangre de los que ya no pueden hablar. De Aelius, muerto en una mina. De Flavia, vendida como mercancía. De Brennus, que me enseñó a esperar. De Cefu, que murió por protegerme. De Livia, que me enseñó a recordar. El nombre hizo temblar su voz por un segundo. No vine a pedir libertad. Vine a mostrarles que incluso el más encadenado puede decidir. Y yo decido no matar por ustedes hoy. Yo decido dejar de ser su espejo. El germano bajó la espada. No por miedo, por respeto. Se arrodilló ante Tiro. Y ese gesto rompió el coliseo. Algunos aplaudieron. Otros gritaron. Los centuriones dudaban. Los esclavos en las gradas comenzaron a levantarse, uno por uno. Tito, al ver la reacción, se levantó. Dicen que sus labios temblaron, que sus dedos tamborilearon contra el mármol. Pero no dio la orden de ejecutar, porque matar a Tiro ese día lo convertiría en mártir. Y Roma ya sabía lo que un mártir podía provocar. Así que hizo lo contrario. Anunció su libertad. Pública, oficial, pero nunca genuina. Porque el hombre que salió del Coliseo ese día ya no necesitaba papeles. Era libre desde que decidió dejar de obedecer al miedo. Tiro vivió 2 años más. Los pasó enseñando a leer a otros esclavos, escribiendo relatos, visitando los antiguos barrios de los que había salido. Algunos decían que lo vieron con Livia, paseando por la ribera del Tíber al atardecer. Otros afirman que fue asesinado en secreto por órdenes del Senado, temerosos de su influencia. Lo cierto es que un día desapareció. Y no volvió. No hubo tumba. No hubo cuerpo. Pero en las paredes de muchas casas pobres, apareció una frase escrita en carbón. Tiro no fue esclavo. Tiro fue hombre. Y nosotros también lo somos. ¿Y tú? ¿A qué cadenas estás obedeciendo sin darte cuenta? ¿Qué historia contarías si te atrevieras a romperlas? Porque quizás Tiro murió, pero su herencia invisible vive cada vez que alguien se niega a ser silenciado. Tiro no tuvo un monumento, ninguna estatua de mármol en el foro, ninguna inscripción grabada en piedra, porque los hombres como él no encajan en los libros de historia escritos por los vencedores. Su nombre se diluye entre ruinas, entre escombros de imperios que cayeron creyéndose eternos. Y sin embargo, Tiro sigue hablando. Lo hace en cada silencio que grita justicia, en cada mirada que no baja la cabeza, en cada puño que no golpea, pero tampoco tiembla. Tiro no fue un héroe. Fue un hombre herido, roto, vacío, que eligió seguir respirando cuando era más fácil rendirse, que eligió recordar su nombre cuando el mundo entero quería borrarlo, que amó sin permiso, que perdonó sin deber, que resistió sin audiencia. Su historia no es solo la de un esclavo romano. Es la historia de todos los que han sentido alguna vez que no tienen voz, de los que han creído que no valen, de los que han sido tratados como herramientas, números, mercancía, cuerpos sin alma, de los que han vivido con miedo, pero no dejaron que el miedo decidiera por ellos. ¿Y tú? ¿Qué harás con tu libertad? ¿La usarás para dormir tranquilo, o para despertar a los que aún están encadenados por dentro? Porque Tiro nos dejó un legado, uno que no necesita templos ni imperios, solo necesita una decisión. Recordar que incluso en la oscuridad más profunda,
Siempre puedes decidir quién serás al amanecer. Gracias por haber llegado hasta aquí. Y si esta historia te tocó, no la guardes en silencio. Compártela, porque hay muchos que aún no saben que el fuego de Tiro también puede arder en ellos.